Estimados amigos, celebramos la Nochebuena, una noche esperada durante varias semanas. Durante siglos esperó esta noche el pueblo de Israel. Nosotros hoy vivimos el gozo y la alegría de que ha nacido el Salvador, ha nacido el Hijo de Dios, ni más ni menos. Nos lo tenemos que creer porque esa es una de las claves de nuestra fe. Saber que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros durante un lapso de tiempo en un rincón de la tierra. Pero ese Dios que se hizo hombre y pasó entre nosotros, resucitó y continúa viviendo entre nosotros. Por eso continuamos cada año por medio de la liturgia esperando al que está entre nosotros, esperando reconocer a ese niño en el resucitado con el que nos encontramos cada día. Nochebuena 2024. Lectura del libro de Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaba en tierra y sombras de muerte y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. Porque la bota que pisa con estrépito y la túnica empapada de sangre serán combustible, pasto de fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva a hombros el principado y es un nombre maravilla de consejero, Dios fuerte, Padre de eternidad, Príncipe de la paz. Para dilatar el principado con una paz sin límites, sobre el trono de David y sobre su reino, para sostenerlo y consolidarlo, con la justicia y el derecho, desde ahora y por siempre. El celo del Señor del universo lo realizará. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria, contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Alegres el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena, vitoreen los campos y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque. Delante del Señor que ya llega a regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, se ha manifestado la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, llevemos ya desde ahora una vida sobria, justa y piadosa, aguardando la dicha que esperamos y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, el cual se entregó por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propiedad dedicado enteramente a las buenas obras. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Este primer empadronamiento sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto, ordenando que se empadronase todo el imperio. Este primer empadronamiento se hizo siendo Cirino gobernador de Siria, y todos iban a empadronarse cada cual a su ciudad. También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban allí le llegó a ella el tiempo del parto, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. De repente el ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor.
El ángel les dijo: no temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Ya sabéis que nosotros comentamos los domingos y en este caso, lógicamente, comentamos también los textos de la Nochebuena. Pero sabéis que la liturgia de Navidad tiene la Nochebuena y la Misa del Día. Vamos pues a comentar brevemente los textos de la Nochebuena y diré una palabra sobre el Evangelio de la Misa del Día de Navidad, un evangelio muy conocido. La primera lectura es del profeta Isaías. En los primeros versos de este poema aparecen dos grandes temas que nos trae este niño Dios. El primer tema es el de la luz. Dios viene con la luz para dar luz a un pueblo que caminaba en tinieblas y en sombra de muerte. Y nos brilla para iluminar nuestro camino desde su palabra, desde Él. Y junto con la luz nos trae la alegría. Aparece 1, 2, 3, 4 y 5 veces la palabra gozo y alegría en esta primera parte del poema. No se puede vivir la Navidad sin ese gozo y esa alegría. Ese gozo y esa alegría que nos aumenta el Señor cada día. ¿Y por qué esa alegría y este gozo? Porque está iluminando, como ha dicho al inicio, nuestra historia. En este caso, la historia del pueblo de Israel, que en este momento se encuentra todavía antes del exilio. Pero se encuentra con sombras de muerte, se encuentra con tinieblas, se encuentra con amenazas. Sin embargo, Isaías en este preciso momento, antes del exilio, ya les da dos signos de esperanza. La vara del opresor, el yugo, el quebranto, la bota y la túnica empapada de sangre será combustible pasto de fuego. Es un anuncio de que a pesar de todo esto, de todos estos signos de desesperanza, hay una promesa. Y la promesa es que nos ha nacido un niño. Un hijo se nos ha dado. Y será maravilla de consejero, Dios fuerte, príncipe de la paz, Padre de eternidad. Que nos traerá una paz sin límites sobre el trono de David, su reino. Es el anuncio mesiánico por excelencia. Traerá la justicia y el derecho. Esa es la esperanza. Que frente a un mundo duro, complicado, como el que estaba viviendo el pueblo de Israel en tiempos de Isaías, se le anuncia un rayo de luz, un rayo de paz, y todo eso tienen que vivirlo con gozo y alegría, porque es el anuncio del Salvador. En la carta de San Pablo a Tito corrobora ese anuncio de Isaías, y lo corrobora de una manera muy patente. Se ha manifestado la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres. Pero esa gracia de Dios, esa salvación que nos llega, implica por parte de nosotros un compromiso, mientras estamos esperando la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro al final de los tiempos. Se nos invita al compromiso de llevar una vida sobria, justa y piadosa, mientras aguardamos esa manifestación. Una vida dedicada enteramente a las buenas obras. No podemos reconocer a Dios con nosotros, entre nosotros y por nosotros, sin que nuestra vida cambie de alguna manera. Y finalmente el Evangelio de Lucas nos relata el nacimiento de Jesús. Y nos lo relata hundiendo sus raíces en algunos datos históricos y geográficos. Nos habla del decreto del emperador Augusto, nos habla del empadronamiento de Cirino, gobernador de Siria,
nos habla de dónde eran las raíces de José, de la casa y familia de David, nos habla de que de Nazaret van a la ciudad de David, que era Belén, para empadronarse. Y justamente estando allí su esposa, que estaba encinta, sucedió que llegó el tiempo de dar a luz, llega el tiempo del parto, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales. Aquí tenéis un icono de la natividad del Señor, un icono que nos recuerda ese lugar del nacimiento de Jesús en Belén. Y luego se concreta la visita de los pastores que estaban velando por la noche al aire libre, por turnos, su rebaño. Y nos cuenta la aparición del ángel del Señor, que habla de esa gloria del Señor que envolvió de luz, como nos hablaba Isaías, y se llenaron de gran temor. Pero el ángel les interpreta a unos y a otros el acontecimiento que está sucediendo. No temáis. Si notáis un pequeño corte es que se nos ha terminado la batería durante la grabación. Estaba diciendo que se aparece el ángel del Señor, que se presenta y les interpreta tanto a los pastores, les interpreta cuál es el sentido de este acontecimiento. Jesús es la buena noticia, el Evangelio, y ese Evangelio que será de gran alegría, como nos ha dicho Isaías, para todo el pueblo. ¿Por qué? Porque en la ciudad de David, en la ciudad donde estaba anunciado y previsto el nacimiento del Mesías, ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y las señales de ese niño envuelto en pañales. Y de pronto en el cielo apareció ese signo de reconocimiento del Mesías. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. El día de Navidad tenemos que mirar al cielo para contemplar esa gloria de Dios, pero también a la tierra. Esa tierra donde faltan tantas cosas y que son un reto para que ese reino de Dios continúe con nosotros. Porque si Dios se hizo hombre, es para que nosotros nos comprometiéramos con todos los hombres, sobre todo con aquellos más vulnerables y que más lo necesitan, con los descartados de la tierra. Hoy, día de Navidad, no podemos olvidar que hay muchísima gente que pasa hambre, que muere de hambre, que muere de sed. No podemos olvidar que hay mucha gente que vive atemorizada por las guerras, que no puede estabilizar sus familias bajo ningún punto de vista y que dejan sus tierras lejanas para venirse a lugares donde muchas veces no los acogemos. Y con esto empalmo con el Evangelio de la misa del día. Ese Evangelio que es el prólogo de San Juan, donde todo está centrado en la palabra. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El Dábar del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento era la palabra, única y exclusivamente. Ahora la palabra se ha vuelto hombre, se ha vuelto capaz de dialogar, se ha vuelto capaz de interactuar entre nosotros, de interpretar nuestra vida, nuestra historia, con sus gestos, con su presencia. Pero, como dice el Evangelio, al final vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Cuánta gente viene a nosotros, Cristos sufrientes, y no les recibimos? Este es el gran mensaje para mí de esta Navidad. Legiones de hombres, mujeres y niños acompañados, que están pidiendo a las puertas de nuestra casa gestos humanitarios de acogida y que, sin embargo, nosotros miramos hacia otro lado, por intereses del tipo que sea. De ahí la importancia que presionemos a los políticos, a los que tienen que tomar decisiones para que abran su corazón y, sobre todo, den posibilidades a todos esos hombres y mujeres que lamentablemente vienen aquí como consecuencia de nuestras políticas globales, de nuestras políticas medioambientales. Feliz Navidad a todos, de parte mía y de parte de Marinieves.
El poema de Isaías sobrecoge por su hermosura, propone lo que no nos atrevemos a tocar, pero que siempre soñamos. Es una exhortación a la alegría. Atrás quedan muchas cosas de la historia de un pueblo, guerras y opresiones. Aparece, pues, un horizonte de luz para el pueblo. En la noche de Navidad se desgrana la gracia de la salvación de Dios para todos los hombres, para la humanidad, porque Dios se ha hecho hombre por todos. Nace Jesús en un lugar y a una hora concreta, con una estrella que conduce a Belén en una noche en que todos duermen, en los márgenes del mundo, lejos de los mercados, lejos de los centros de poder. Nace Jesús acostado en un pesebre en la periferia del mundo. Como sucedió, hoy sucede de nuevo, porque su presencia ha quedado viva en la historia como un manantial de gracia inagotable. Desde Belén, atravesando la resurrección, Jesús no ha dejado de encarnarse, de nacer, de actuar desde el corazón de las personas que lo acogen. Y crecerá hasta que el mundo sea el santuario construido sobre la justicia y el derecho para todos los pueblos, hasta que Cristo sea todo en todo.